Con otros apuntes seguimos. Los científicos cubanos se insertan en varias líneas de investigación y avanzada en todo el mundo. Hoy temas como la inteligencia artificial y los estudios sobre el llamado carbono azul motivan el desarrollo de proyectos colaborativos entre expertos de diversas latitudes. Conozcamos los pormenores en el informativo de la ciencia cubana que le presentamos en nuestra revista. A continuación. Nuevos proyectos redefinen el presente y el futuro, desde herramientas de inteligencia artificial que desafían las fronteras del conocimiento hasta investigaciones en ecosistemas esenciales para la vida en el planeta y tecnologías biomédicas a favor de la salud humana. El desarrollo científico-tecnológico que en la actualidad une cada vez más a especialistas de diversas disciplinas transforma nuestra manera de entender la realidad y de crear soluciones. A propósito, en esta emisión del informativo de la ciencia cubana, conversamos con los creadores de Cecilia, el primer modelo de lenguaje hecho en Cuba a partir de inteligencia artificial. Desde Cienfuegos tendremos detalles sobre novedosas investigaciones en curso para estudiar la presencia del llamado carbono azul en ecosistemas costeros. Y al cierre conoceremos sobre la propuesta de un equipo de científicos en Santiago de Cuba para la detección de enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el impacto de esos proyectos? ¿Cómo promoverlos en el contexto nacional? La noticia de la creación del primer modelo de lenguaje cubano llevó a nuestro equipo hasta la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Allí conversamos con investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos que trabajan en ese proyecto. ¿Cuáles son sus características y alcance actual? ¿Cómo distinguirlo de las herramientas de IA que ya utilizamos? Lleva el nombre de uno de los personajes icónicos de la cultura cubana. Cecilia, protagonista de la novela de Cirilo Villaverde y luego de La zarzuela, es también el primer modelo de lenguaje creado en Cuba. El modelo de lenguaje es un sistema computacional basado en técnicas de inteligencia artificial que se usa para entender y generar texto en algún idioma. En particular, Cecilia está entrenado para entender y escribir texto en la variante cubana del español. Esto quiere decir que capturen las frases más comunes, las maneras de decir, los tipos de expresiones más comunes que se usan y que de esta manera pueda entender y escribir mejor que un modelo de lenguaje general. El uso que le damos al lenguaje codifica las maneras en que expresamos conceptos, muestran identidades propias, expresiones culturales, ideologías. Los grandes modelos de lenguajes que estamos utilizando, todos esos están entrenados a un conjunto de datos enorme que no es capaz de captar esas interioridades, esos matices propios de las regiones, de las naciones, del uso y el modo en que hablamos cada uno de nuestros idiomas nacionales. Los nombres que nosotros utilizamos aquí para comidas particulares, como puede ser en distintos lugares del país, tortica, o en otros lugares se llama polvorón, o palabras, por ejemplo, como almendrón, que nosotros lo utilizamos para un auto, se van sencillamente a perder porque no van a ser capaces de ser generadas por el modelo de lenguaje. Poder desarrollar un modelo propio nos va a dar una herramienta para, en el mundo digital, tener una expresión propia. En el caso de Cecilia, el punto de partida para su entrenamiento fue un modelo multilingüe conocido como Salamandra 2B. Porque hace énfasis sobre todo en idioma español y otras lenguas afines, y en particular a partir de ahí se hace un entrenamiento continuo que solo introduce texto que sea escrito por cubanos, de forma tal que se recoja nuestra manera de hablar. Con ese propósito, los creadores de Cecilia utilizaron en principio textos de la Enciclopedia Ecurret, obras relevantes de la literatura cubana, ediciones de los periódicos Granma y Juventud Rebelde, una colección extensa de la Gaceta Oficial y catauros de cubanismos. Pero además de los contenidos para su entrenamiento, ¿qué otros rasgos permiten comprender las diferencias entre Cecilia en su primera etapa y herramientas como ChatGPT o DeepSeek? Es importante hacer la diferenciación entre chatbot
y modelos de lenguaje. Herramientas como ChatGPT, DeepSeek, Perplexity están compuestas por dos partes: la interfaz comunicacional, que es con la que el usuario interactúa, y el modelo de lenguaje. Pero además de eso, se le pueden añadir documentos, fotos, videos, audio, y además hacen búsqueda en internet. Cecilia ahora mismo es el modelo de lenguaje en una etapa temprana. La colaboración entre investigadores y estudiantes de doctorado de la Universidad de Alicante y empresas de España y Cuba permitió el acceso a recursos computacionales y servicios necesarios para este proyecto, que será una familia de modelos de lenguaje adaptada a diferentes infraestructuras tecnológicas y con múltiples funcionalidades. Que puedan responder preguntas, que puedan traducir, que puedan utilizarse en una interfaz dialógica. Y cada uno de estos, todas estas combinaciones es lo que va a generar distintos modelos que va a conformar esa familia de modelos de lenguaje, que es lo que estamos llamando como Cecilia. En la actualidad está disponible un sitio web que permite a los usuarios colaborar en la construcción del proyecto. Toda persona que quiera aportar contenido puede introducir preguntas con su respuesta o una conversación de varias interacciones. Luego esas entradas serán revisadas por los expertos para evitar que entre al modelo información errónea o frases inapropiadas, porque lo que se quiere es que puedan colaborar personas desde todas partes del país para lograr crear un modelo verdaderamente cubano. Contar con Cecilia expande las posibilidades para el desarrollo de nuevas herramientas digitales en Cuba. Por eso, sus creadores destacan la importancia de aprovechar las potencialidades de este modelo y también de los que existen a nivel mundial según las necesidades de cada proyecto. Poder determinar correctamente cuándo sea apropiado utilizar Cecilia y cuándo no, también va a ser clave en el desarrollo de la transformación digital cubana utilizando inteligencia artificial. Cecilia se inserta en una práctica internacional. Por ejemplo, países como la India, con una alta diversidad lingüística, impulsan la creación de un modelo propio. Casos como Amazonía, Salamandra y el proyecto LATAM GPT, pensado para Latinoamérica, también confirman que este enfoque cobra auge y la importancia de sumarse con iniciativas propias. Pues vamos a tener una herramienta que está mucho más cerca de quiénes somos nosotros y de cierta manera nos empodera, no solo tecnológicamente hablando, sino que registra cómo nosotros somos, y para posibles modelos, como varias iniciativas que hay ahora mismo a nivel internacional, vamos a tener una forma de preguntarle y de medir cuánto tienen de lo que sabemos los cubanos. Este proyecto nos ha demostrado que desde la Universidad Cubana, a través de la colaboración, con nuestro conocimiento, con nuestra experticia, sí podemos hacer investigaciones de primer nivel, investigaciones de frontera en la inteligencia artificial que tengan un impacto real en el país. Aquí en Cecilia deben participar lingüistas, deben participar sociólogos, deben participar periodistas, comunicadores, científicos de todas las áreas del conocimiento, porque estamos codificando cubanía, estamos codificando nuestros propios conceptos, lo que hemos construido a lo largo de la historia de construcción de la nacionalidad cubana, y en ese sentido Cecilia va a ser un elemento más de nacionalidad. Porque la cultura, en su sentido más amplio, también se crea y preserva hoy desde los espacios virtuales. Un proyecto en desarrollo como Cecilia da voz a la identidad de los cubanos en el universo digital. Como sucede con la inteligencia artificial que motiva el interés de científicos en todo el mundo, en el área medioambiental existe un tema que se abre paso entre los equipos dedicados al estudio de ecosistemas costeros. Hablamos del carbono azul. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo participa Cuba en estas investigaciones? Colectan núcleos de sedimentos porque a través de ellos analizarán lo sucedido desde hace unas décadas y hasta centenares de años. En el suelo de estos ecosistemas costeros buscan evidencias del llamado carbono azul. Se denomina así al carbono que se acumula en los sedimentos, especialmente de zonas vegetadas de los océanos, de los mares. Para eso estamos hablando de manglares, estamos hablando de marismas, estamos hablando de praderas, pastos marinos. En estos sistemas son capaces de fijar el carbono a través de la respiración de las plantas, y eso quiere decir que extraen CO2 de la atmósfera o del agua y lo secuestran a largo plazo. De esta forma, de forma natural, mitigan los excesos de CO2 y otros gases de invernadero que tenemos en la atmósfera, que son los causantes del cambio climático que estamos padeciendo. Según datos de la iniciativa internacional Carbono Azul, el 83% del ciclo global del carbono circula a través del océano.
Aunque los hábitats costeros cubren apenas el 2% de esa superficie, representan aproximadamente la mitad del carbono total secuestrado en los sedimentos oceánicos. Pero, ¿qué volúmenes de carbono y con qué tasas se acumulan? Para conocerlo, se necesitan datos. Cuba es un ejemplo muy importante para nosotros. Hay unas informaciones, unas estimativas mundiales que ha sugestionado que Cuba sería uno de los 5 países más importantes. Porque como tiene muchos de estos ecosistemas y como estamos trabajando en un país de una escala relativamente pequeña, en un espacio de algunos años podremos tener una cobertura muy buena. El Organismo Internacional de Energía Atómica, a través de un proyecto de colaboración, expande las capacidades de 13 de sus países miembros en Centro y Latinoamérica. La idea es promover la toma de muestras y los análisis a través de técnicas nucleares e isotópicas. El primer entrenamiento tuvo lugar en Cuba, coordinado por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. El centro está muy bien equipado, un punto muy importante para la región. Y como estamos en un país que en términos de área no es grande, tenemos condición de conocer todo lo que se pasa aquí en un periodo relativamente corto. Los expertos cienfuegueros ya investigan el fechado, las tasas de acumulación y el potencial de carbono azul en la cañería norte del centro de Cuba, la Ciénaga de Zapata y Batabanó. Un aporte desde la ciencia para proteger o restaurar estos ecosistemas costeros esenciales para el clima, la biodiversidad y el bienestar humano. Y mientras un equipo de científicos se enfoca en preservar la salud de los ecosistemas costeros, otro desarrolla herramientas que pudieran ser claves para detectar enfermedades autoinmunes en las personas. Hablamos, por ejemplo, de los especialistas del Laboratorio de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales, LABEX, en Santiago de Cuba. Entre los grandes logros científicos del LABEX destaca la creación de láminas especiales para detectar los anticuerpos antinucleares, conocidos como ANA. Estos anticuerpos se convierten en pistas esenciales para diagnosticar diversas enfermedades autoinmunes. La novedad de este producto, láminas HET2, es que utilizamos un cultivo de células HET2 como un nuevo sustrato que nos permite determinar los anticuerpos antinucleares. Nuestro sistema inmunológico es como un ejército que nos protege de virus y bacterias, pero en las enfermedades autoinmunes este sistema se confunde y ataca por error a las células sanas del cuerpo. Existen más de 80 enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, que pueden afectar distintos órganos y tejidos. Aunque sus causas no están del todo claras, factores genéticos, ambientales e incluso el estrés pueden influir en su aparición. El diagnóstico temprano es clave y por eso se utilizan pruebas avanzadas como la detección de anticuerpos antinucleares que permiten identificar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las láminas G2 y E2 desarrolladas en Santiago de Cuba con este fin son muy precisas. LABEX las produce en el país, así disminuye costos y garantiza su disponibilidad para el sistema de salud cubano. Las personas que padecen estas enfermedades presentan un conjunto de síntomas que son muy comunes y entonces a veces es necesario tener una herramienta que visualmente le diga al profesional médico que tiene una enfermedad u otra, y en la visualización, cuando se emplea el reactivo, podemos observar al microscopio unos determinados patrones que ellos expresan. Para confirmar la eficacia de estas láminas, los investigadores de LABEX realizaron estudios en el Hospital de las Tunas, el Hospital Provincial de Santiago de Cuba y centros de Santi Espíritu y Cienfuegos. El único centro que hace este producto es nuestro laboratorio. En el mundo se conoce el producto, se usa, pero en nuestro país no existía ninguna empresa, ningún centro que haya obtenido y validado y registrado ante el CERMED dichos productos.
Otro de sus proyectos relevantes busca sustituir costosas importaciones de reactivos empleados en la citometría de flujo, una técnica fundamental para vigilar el estado inmunológico de pacientes con VIH-Sida y otras inmunodeficiencias. El proyecto básicamente fue para darle solución a una gran demanda que tiene salud pública, el sistema de salud pública nacional, de reactivos conjugados para citometría de flujo. Gracias a estos reactivos, los médicos pueden saber si un tratamiento funciona o si es necesario ajustarlo. Ahora, los científicos en LabEx miran al futuro con nuevas metas: ampliar su gama de reactivos, desarrollar marcadores inmunológicos más específicos y tener una mayor producción de láminas celulares para el diagnóstico de otras enfermedades. Este tipo de seguimiento monitoreo garantiza la eficiencia en el tratamiento a esos pacientes, porque bueno, se sabe que si el tratamiento es efectivo o no es a través del monitoreo de estas subpoblaciones en el paciente. La otra proyección es obtención de otros marcadores que se van a utilizar para el monitoreo del sistema inmune de estos pacientes, ya sea ya VIH o pacientes inmunocomprometidos. Con el desarrollo de novedosas tecnologías biomédicas, los especialistas de este laboratorio demuestran su capacidad para innovar a favor de la independencia tecnológica y de abrirse paso en el mercado internacional. La ciencia interdisciplinaria y colaborativa transforma retos globales en oportunidades para expandir las fronteras del conocimiento. Proyectos como los que compartimos hoy demuestran que la innovación también es clave en el desarrollo de nuevas soluciones.